Martínez y Juan Cáceres sobre endeudamiento, sobre empréstitos. Ya abordaremos el tema de los empréstitos. Estábamos en tratar de descifrar los rubros que podrían generar endeudamiento, que podría haber un endeudamiento. Ya hablábamos del tema de deudores diversos, ya hablábamos de lo que reconocen como pasivos a largo plazo, también mencionábamos los de corto plazo, y hay otro segmento que creo que merece la pena mencionar donde pudiera haber endeudamiento, porque se ha comentado, algunos especialistas lo han dicho, y es el tema de los fideicomisos. Juan José Martínez. Mira, al primer trimestre del ejercicio 2012, el gobierno del estado cuenta con 25 fideicomisos. Tiene una inversión de 1.583 millones de pesos. Y nos detallan ellos en este informe la cantidad a la que asciende cada uno de ellos. El que más tiene es el Fonden, ¿sí?, en Banobras, por 847 millones de pesos. Pero aquí hay un problema. En el fideicomiso del ISSSTE, de pensionados y jubilados, únicamente aparecen 22.317.000 pesos. Y anteriormente, cuando al inicio de la gobernatura había más de 360 millones de pesos. Hemos preguntado a nuestro titular de finanzas. ¿Dónde está la diferencia? Estamos hablando de 300 millones de pesos. Y dice que está prestada, pero aquí no aparece este dinero, ya lo desaparecieron. Se prestó al inicio de la administración granierista y hasta el momento solo se reflejan 22 millones de los 300 y tantos que deberían de aparecer. Así es, ahí desapareció más de 340 millones. Y en su momento dijeron que se lo prestaron a los trabajadores. Lo tendría que regresar el trabajador, esto es, le tendrían que descontar y tendría que volver ese dinero a la cuenta, entiendo. Además, porque es un préstamo, no es un regalo. Es un préstamo y debería estar reflejado y no está reflejado en el fideicomiso. Ya no aparece la cantidad. Entonces, 300 millones que quién sabe por dónde andan, que tienen que ver con el ISSSTE. Así es. Y no se sabe en relación a los otros fideicomisos el manejo, tampoco es claro. No es claro. Aquí hay algunos fideicomisos que ha bajado la cantidad en cuanto a lo que tenían inicial, que sería muy bueno investigar uno por uno en dónde han quedado estas finanzas. ¿Y eso podría ser un déficit también? ¿Eso podría considerarse como un adeudo, como un dinero con el que ya no contará la próxima administración? ¿O que tendrá que saldar la próxima administración? Pues es un dinero faltante en el cual un fideicomiso que inició ya no lo tiene. Ahí tendríamos que ver en qué fue utilizado y por qué fue desaparecido ese dinero. Bueno, eso es un asunto muy delicado porque las aportaciones finalmente es dinero de los trabajadores. Entonces, por supuesto, estás hablando del fideicomiso del ISSSTE, ¿verdad? Sí. Entonces, obviamente que la administración en turno tiene que reponerlo, o sea, porque es dinero que los trabajadores han venido aportando de sus salarios para su fondo de retiro y no existe. Yo creo, Emanuel, que esto ha sido verdaderamente, en el sentido del orden financiero, un desastre de la administración. Yo creo, aquí yo voy a hacer un poco una relatoría de cómo vino evolucionando la deuda durante el sexenio. Yo creo que es conveniente para que la gente mida el impacto de lo que ha venido pasando. Primer año, 2007. 2006 les 2006. Deja. Vuelvo a hacer énfasis, porque seguramente saldrá algún vocero de la Secretaría de Finanzas a decir que deuda pública nada más hay 3.174 millones. Sí, porque ellos insisten que nada más es deuda lo que es deuda pública. Pero los pasivos de corto plazo está peor, ¿estamos de acuerdo? Es un dinero que se debe y que hay que pagarlo. Y que ya se tiene que considerar como deuda, por Dios santo. Y que el plazo se está terminando. De hecho, por ahí yo presenté una iniciativa que evidentemente se quedó en comisiones, donde nosotros queríamos que se cambiara aquí en nivel Tabasco el concepto de deuda, que todo fuera deuda. Evidentemente porque el PRI no le pareció oportuno, adecuado hacer este ajuste. Así es. Mira, empezamos... Manuel Andrade deja un pasivo de corto plazo de 1.273 millones y una deuda de largo plazo de 440 millones prácticamente. En el 2007 termina el gobierno de Andrés Granier con una deuda de corto plazo de 2.223 millones, el doble, y una deuda pública de 4.414 millones. Aquí son los famosos 4.000 millones que piden y que no saben cómo utilizarlos y que luego regresan. En el 2008... De los que se pagaron intereses y que no hubo ninguna sanción para ningún funcionario, porque se pagaron 200 millones de pesos de intereses por los 4.000 millones de pesos, una cosa así. ¿Y la apertura? Y la apertura, que también costó para no utilizar todo el dinero, todavía nos presumen, lo devolvimos, no lo usamos todo, cuando hubo un recurso ahí que se tuvo que pagar de más. En el 2008...
ya tenemos un pasivo de corto plazo de 4.054 millones y como regresan dinero de esto que estás comentando, hay una deuda de largo plazo de 1.884 millones, lo que nos hace un total de pasivos de 5.938. 2009, los pasivos de corto plazo siguen aumentando y se van a 4.858 y la deuda de largo plazo está en 1.851, incluso disminuye. 2010, 4.481 millones de pasivos de corto plazo y la deuda de largo plazo vale 1.814, lo que hace un total de 6.295. 2011, hay una deuda de corto plazo de 5.648 y pasivos de corto plazo de 3.200, perdón, y de largo plazo de 3.200. Aquí entra el famoso crédito del Fonden. Y esto nos da un total de 8.848. 30 de junio del 2012, que es el último reporte que tenemos, la deuda total que hay en los estados financieros que emite el gobierno del estado en su portal de transparencia son 8.420 millones de pesos. Hay que estar muy atentos a revisar el reporte de ahora del siguiente trimestre, que es septiembre. Yo ya no voy a estar en funciones de diputado local, pero si nos invitas con todo gusto lo revisamos, o vendrá quien tú hagas, Juan, y quien tenga que revisarlo. Ojalá y en septiembre nos encontremos una sorpresa positiva. Yo no creo. Dentro de la conformación del pasivo de corto plazo hay un crédito, los créditos revolventes están alrededor, o sea, los créditos bancarios son 1.026 millones de pesos, que es un revolvente que traen, que pagan y vuelven a pedir, traen y vuelven a pedir. Pero de acuerdo al artículo 36 de la Constitución, esos créditos tienen que estar liquidados a más tardar el 30 de septiembre. O sea, lo que te digo es que esto ya se está acabando y va a tener que salir de algún lugar el dinero para cubrir todos estos pasivos de corto plazo. Entonces ya estamos entrando al otro tema, que es el tema de los empréstitos. Claro. ¿Van a tener que pedir prestado de nueva cuenta en esta administración para pagar lo que tenemos ya próximos a saldar? Bueno, eso es la lógica financiera, según estos informes dice que sí. Sería valiosísimo, vuelvo a insistir, que alguien del Ejecutivo, específicamente de la Secretaría de Finanzas, lo aclarara al pueblo de Tabasco cómo van a cubrir. Pero si a ustedes como diputados, cuando los convocan, no les hacen caso, pues menos a un ciudadano común y corriente. Yo veo difícil que lo informen, pero va a salir finalmente a relucir la verdad, Manuel. ¿Qué es preocupante en esto? Que si aparte, aquí no están considerados los pasivos no registrados, porque es Vox Populi, que hay muchos proveedores que les deben dinero, que están sus facturas en el cajón y que le dicen, oye, por favor, refactúrame esto porque no te lo puede pagar este mes, y así los traen. Eso es lo que se dice en la calle. ¿De cuánto será ese saldo? ¿De cuánto será ese monto? Entonces estaríamos hablando que con lo que se ha mencionado de fideicomisos, de deudores diversos, de los pasivos a corto plazo, lo que ellos consideran como adeudo, la cifra va ya sobre los 14,000 millones. Si le agregamos lo que le deben a proveedores, ¿de cuánto estaríamos hablando? Y tenemos que especular porque la autoridad, insisto, no proporciona la información y no aclara. Y esta especulación se da gracias a que ellos no dan la información. Y proveedores, puedes decir que hay más de 2.500 millones, según lo que nos dicen las mismas cámaras, los mismos empresarios, y es una especulación, pero la especulación la crean ellos. Yo siempre he dicho que la especulación se mata con información, claro, con información fidedigna. Sin embargo, bueno, pues cada quien y su estrategia. Aquí hay algo muy importante. Si ahorita que terminemos la entrevista salimos y ellos nos quieren callar, pues que nos callen, que nos den la información, que nos digan a cuánto están mal. Están mal porque esto es únicamente la cuenta y esto es lo que abran, a corto plazo. Y abran la información y la pongan ahí a disposición de todos. No, hombre, sería una magnífica noticia que el señor secretario nos diera la información y tuviéramos en el supuesto de que hay dinero para cubrir estas cosas. ¿Qué es preocupante? Y yo creo que este mensaje tiene que quedar claro, Emanuel. Es una práctica común, según dicen, que terminan luego los fines de año y si no les alcanza, piden de las participaciones del año siguiente para cubrir algún déficit. Pero ahorita
ya se acabó, se está acabando el sexenio y en teoría... Y hubo alternancia además, ya los que entran no van a recibir cuentas que no les cuadren, yo entiendo. Bueno, y además iba a pedir... O sea, yo no podría pensar que Arturo Núñez estuviera en la dinámica de aceptar cuentas que no le cuadren. No me lo puedo imaginar, digo, lo que hemos escuchado y lo que hemos visto, bueno, pues él dice no habrá cacería de brujas, pero pues todo le tendría que cuadrar lo que le entreguen. No lo hago recibiendo información que no le cuadre y asumiendo esa responsabilidad. Bueno, yo creo que me queda claro que el gobernador electo, bueno, ha sido enfático en que no habrá cacería de brujas, pero también ha sido claro en decir que si encuentra cosas irregulares las va a perseguir de acuerdo a derecho. Y lo que estamos esperando los tabasqueños es eso. Nosotros, porque lo que tiene que haber, Emanuel, es alguna consecuencia de todo este desastre. Finalmente, si desafortunadamente nuestros números o nuestras previsiones salen y vamos a hacer... Yo siempre he pensado que más o menos el pasivo va a ir alrededor de los 10,000 millones y aquí está ya muy cerca la cifra. ¿Tú traes otra estimación? ¿Tú crees que va a ser mayor a los 10,000 millones, Juan José? Nosotros traemos una estimación arriba de los 14,000 millones. Arriba de los 14,000 millones. Tú sobre los 10,000 millones. Siendo conservador, estamos en el terreno de la especulación. Te recuerdo que hace 2 años estuvimos aquí, Juan José y yo, en una ocasión, y ahí yo expliqué por qué debíamos no 1.800 sino 7,000, porque los señores se equivocaron y pusieron un costo financiero que no correspondía a 1.800 millones. Obviamente luego lo corrigieron y ahora sí ya cuadra el costo financiero en su presupuesto con lo que tienen de deuda pública. Entonces, ya cuando entramos en el terreno de esas cantidades, podría ser que la siguiente administración tenga, y el Estado de Tabasco, tenga que cargar con amortizaciones de capital e intereses al año entre 1.000 y 1.500 millones de pesos. Ya eso, para un presupuesto estatal, ya es un impacto fuerte. Me explico, eso era lo que costaba el famoso programa social que implementaron de manera irresponsable en el primer año de Andrés Granier. Podría ser un 5% del presupuesto. Sí, tranquilamente. Sin embargo, lo que tenemos que tener claro los tabasqueños es que entre todos vamos a tener que asumir ese costo y lo vamos a tener que pagar. O sea, pero debe de haber responsables. Pues yo creo que debería de haberlos, el primer ¿no? interesado en que deba de haber responsables es el químico Granier. ¿Por qué Granier, vamos a pagar inocentes cosas que no nos corresponden? Estamos totalmente de acuerdo, Manuel. Yo creo ¿Se vale? Digo, ¿es éticamente aceptable esto? Pagar un préstamo, un endeudamiento, cuando uno no fue el causante, el que lo originó. Pero además que no te están dando la información, que se ha solicitado legalmente esta información y que te la nieguen. Ese es otro problema en el que no nos quieren transparentar el recurso que se está usando aquí en el Estado. ¿Y para esto qué? ¿Hay muchos cómplices, entiendo? Pues aquí los cómplices tendríamos que ver quiénes son, si es nada más finanzas, a quién... En el Congreso local, ¿cómo están las cosas? ¿Hay apertura por parte de la bancada mayoritaria, el PRI, para que estos temas se aborden a fondo, a detalle, se expliquen? ¿Van en la misma sintonía las distintas bancadas o hay resistencias? Yo creo que la resistencia aquí al hacer formatos, inclusive cuando solicitamos que comparezcan estos funcionarios, desde ahí hay una resistencia. Yo creo que el formato debería ser libre, y más ahorita que terminamos ya la legislatura. Podríamos decir que son cómplices también en el Congreso local. Pues hay que evitar esa complicidad, hay que hacer las cosas bien. Ahorita estamos terminando y yo creo que debe ser libre inclusive las comparecencias de los funcionarios, sin ningún formato. Sin ningún formato. Luego se enojan cuando preguntamos al respecto, cuando somos reiterativos, que ahí están los temas y no hay nada y son especulaciones y no hagan caso, y hay gente que quiere pintar un escenario terrible. Luego se indignan, pero no hacen su parte, entiendo. Pero no contestan y no te dan la información que estamos requiriendo. Aquí es donde ellos deberían decir, no, aquí está la información y los señores están mal. Aquí están las cuentas, aquí están los adeudos que tenemos. Esto es, ¿a ustedes no les importaría que les callaran la boca, que les dijeran, diputados, están en un gran error, no es como ustedes dicen las cosas? Y para muestra, aquí están los documentos. ¿Qué quieren ver? Hombre, ¿eso no les importaría a ustedes? Emanuel, sería un placer que como tabasqueño que estuviéramos en una equivocación. Evidentemente
Esto, yo por eso soy cauto en mis cifras, estoy hablando sobre el balance que ellos emiten, no estamos inventando cifras, y estamos hablando de supuestos que se ven venir. Las estimaciones normales, por lo que comentan las mismas cámaras, por el tema de los fideicomisos que ahí se ve, por el asunto no aclarado de los deudores diversos, o sea, se pueden llegar a otras cifras por todo esto que nadie aclara. Ahora, lo preocupante, Manuel, es que si tú ves que este año tienes un gasto programado como de 37,000 millones y en el promedio, si sacas la cuenta, andamos en el sexenio en cerca de los 200,000 millones, y estamos hablando de que se puede que haya 14,000 o 10,000 millones, dice uno, bueno, ¿en qué se gastaron el dinero? Bueno, dicen que ha sido un dineral lo que ha recibido esta administración, lo comentan incluso en otros estados, en Yucatán, bueno, pues no se acercan al presupuesto de Tabasco y preguntan, ¿qué hacen con el dinero en Tabasco? Hay algo... Bueno, 5 inundaciones, las lluvias, la luna y todo lo que nos ha pasado, bueno, pueden reflejar que ahí se ha ido todo ese dineral, pero ¿será así tan exacto? Hay algo que a mí me causa ruido. En el 2011, el crecimiento que tuvimos aquí, de acuerdo al ITAE, a nivel nacional fue de 3.7. En el mismo trimestre, el estado de Tabasco reportó un incremento del 4.6% en el mismo periodo. Si tenemos tanto incremento como dicen ellos, y ellos reportan algo que al final de cuentas es dinero, ¿por qué no estamos bien? ¿Por qué no tenemos finanzas sanas? Y pero ellos dicen que sí. Pues ojalá. Ellos niegan que las finanzas tengan problemas. Pues deben de presentar estos números y sería muy bueno. Yo te soy muy honesto, no les creo. Yo les he dejado creer porque con hechos me han demostrado lo contrario. Dicen una cosa y terminan haciendo otra. Niegan una cosa y terminan aceptándola. ¿No negaron el bono de fatiga en su momento? Aquí se ventiló ampliamente. ¡Lo negaron! Y no tenían dinero para pagarlo. Entonces, con todo respeto, no les creo. Voy a la pausa y regreso, seguimos platicando. A ver, niños, ¿cuánto es 2 más 2? 5. ¿Y 5 más 2? 10. En este regreso a